Buenas tardes compañeros y Mr. Jaén. Hoy les estaré hablando primero que todo sobre el texto escogido de la novela Doña Perfecta. Primero que todo podemos ver que hay una guerra, por decirlo así, en Orbajosa entre el gobierno, que es la tropa, y los de la aldea de Orbajosa, los del pueblo. Entonces, algo que podemos ver es que a Doña Perfecta le encanta el poder. Podemos ver cómo ella es apasionada por el poder. Le gusta ser la que manda, la que decide, la que pone orden. Y Doña Perfecta es una figura importantísima en Orbajosa y es una mujer con muchísimo poder, ya que es la persona con más dinero de toda Orbajosa. Podemos ver que todo el pueblo de Orbajosa estaba infeliz tras la llegada del gobierno. Podemos ver que todos quedaban viendo por la ventana cuando llegó la tropa. Todos hablaban mal de ella. Y esto habla mucho del pueblo de Orbajosa. Y eso también habla mucho sobre la falta de educación que hay en Orbajosa. Hablando de la falta de educación en Orbajosa, es notable, ya que podemos ver al principio del libro que asesinaban a los ladrones. Entonces, ejemplos como ese dicen mucho de la ética que hay en un pueblo como Orbajosa. Entonces, eso es algo notable. También tras la llegada del gobierno pudimos ver los conflictos que tuvieron, y no solo los conflictos que tuvieron entre Doña Perfecta y el gobierno, sino cómo eso influenció a Pepe Rey. Pepe Rey era muy odiado en el pueblo de Barbajosa. No logró conectarse con la gente. No se le hizo fácil, porque al principio de la novela tenía una buena relación con Doña Perfecta, pero a través del cuento, por varios sucesos, Pepe Rey fue y se hizo, por decirlo, una persona que estuvo en contra de Doña Perfecta, de Cayetano, de Don Inocencio. Entonces todas esas personas a través del libro siempre estuvieron en contra de Pepe Rey y le dieron un tiempo difícil. También algo que es notable también con la llegada del gobierno son las diferencias entre ciudad y provincia, y eso también habla mucho de las ideologías de Pepe Rey. Pepe Rey quería causar un buen impacto en el pueblo de Orbajosa, ya que él era de Madrid. Entonces eran dos lugares completamente diferentes, siempre en el mismo país, España, pero aún así la cultura de Madrid y la de Orbajosa es sumamente diferente. Un ejemplo que demuestra eso era la religión. Podemos ver que en Orbajosa la religión es un aspecto prominente en el pueblo y es algo que se debe seguir. Y por ejemplo, Pepe Rey, él tenía una diferente ideología que la de Doña Perfecta, por lo cual lo causó que Doña Perfecta no quería que se casara con su hija Rosario. Y eso habla mucho de la importancia que tiene la religión en, en un pueblo como Orbajosa. Este, También podemos ver cuando sacan a Pepe Rey de la iglesia. Pepe Rey estaba admirando la arquitectura, la pintura. Entonces esas son cosas, esas son bellezas de la vida que una persona de pueblo aprecia. Una persona de ciudad aprecia esas cosas, aprecia la infraestructura, aprecia la arquitectura, aprecia los dibujos, la pintura, aprecia la iglesia en general por cómo está construida. Mientras que la gente de pueblo como Doña Perfecta, Don Inocencio, ellos iban a la misa a rezar, a escuchar la misa y ya.
mientras que no le daban tanta importancia a las cosas materiales como el oro que rodeaba la iglesia y cosas así. Entonces, en general podemos ver muchas diferencias entre ciudad y provincia, y me parece que Pepe Rey es el ejemplo perfecto para diferenciar las diferencias, ya que él tenía una ideología completamente diferente y eso lo causaba tener muchos conflictos con Don Inocencio. Por ejemplo, a través del libro tuvo muchísimos conflictos con él, ya que venían de lugares diferentes, entonces tenían ideologías diferentes, por lo cual los causaba tener diferentes puntos de vista de las situaciones. Entonces eso me parece que fue algo notable en el texto que escogí. Y sí, gracias. Ahora les estaré hablando sobre la imagen que escogí, y era una imagen de la Revolución Francesa. Yo escogí esta imagen porque era un tema global, y primero les voy a dar un poco de contexto de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa inició en 1789 tras la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional, y finalmente se hizo golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. El suceso que marcó el inicio de esta revolución fue cuando a la gente que proclamaba y reclamaba en las calles hacían marchas, ya que era un país sumamente corrupto y no se le daba de respetar a los derechos humanos. Entonces los agarraron a muchos de los protestantes y los metieron presos. En mayo 5 de 1789 fueron a liberar a los reos de la cárcel, y este fue el suceso que marcó el inicio de esta guerra. En Francia, en esos tiempos, podíamos ver que la falta de educación era un tema prominente. Y no solo en Francia, sino que la falta de educación es un tema muy grave a través del mundo. Primero que todo, una de las razones por las que se debe la falta de educación es por culpa del gobierno. Si el gobierno no da para tener instituciones públicas que dan buena educación, que invierten en buenos maestros, que invierten en tener una escuela agradable, una escuela bonita, estas son las cosas que hacen la diferencia en la vida de los niños. Y desde chiquito es importante que los niños aprendan valores, y los valores se aprenden en la casa y en la escuela. Entonces, estas son las dos cosas que van fomentando y van alineando la vida de un niño al camino correcto, pero para eso se ocupa una institución, y una institución buena. En Francia, en Francia estaba dividido en clases. Estaba la clase alta, que era de los ricos, y después esa clase tenía una gran educación, tenían muchísimos bienes, se robaban la tierra de los pobres, y los pobres tenían que trabajar para ellos. Mientras que después estaba la clase media, que era la de comercio, la gente que vendía y cosas así, y eso era la minoría. El 2% estaba en la clase media, el 1% estaba en la clase alta, y el 97% de Francia estaba en la clase baja, que era la clase de los pobres, que se dedicaban a hacer todo el trabajo pesado, y en general se dedicaban solo a servirle y hacerle trabajo a los ricos. Entonces, la falta de educación fue algo que afectó mucho Francia, y por la falta de educación podíamos ver que las protestas no eran pacíficas, se volvió una guerra civil, por decirlo así. Era un relajo, era un desastre, muchas empresas, muchos negocios, muchos hogares, muchas personas salieron lastimadas de este suceso. Entonces fue algo que afectó
mucho, no solo el país, sino la economía del país, afectó la vida de la gente, pero al final de todo esto, las personas se salieron con la suya y tras años y años y años de protestar y luchar por el bien de su país, lograron sacar a Luis, que era el rey de Francia en esos momentos, y él era un terrible rey que se dedicaba a hacerse más dinero a él y era un egoísta que solo le importaba la clase alta. Entonces, esto fue la situación que ocurrió en Francia y por eso escogí el, el tema de la falta de educación, porque la falta de educación se relaciona a todos los sucesos que pasaron en la Revolución Francesa. Y yo creo, y con una buena educación, con unos buenos institutos, si los niños serían fomentados con buenos valores desde una temprana edad, desde la juventud, todo esto hubiera sido diferente. La guerra no hubiera sido tan trágica, no hubiera causado tanto desastre. Entonces, así podemos ver cómo la falta de educación en un país puede llegar a una guerra civil. Muchas gracias.